Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, tenemos hoy un programa muy interesante. Tenemos dos invitados ya asiduos a nuestro programa que los tenemos desde la ciudad de Miami. Ellos son Roberto Argüello y Luis Manuel Piantini. Tenemos muchos temas interesantes que los vamos a ir dando picaditos. Y uno de ellos que he tratado mucho en mi programa es la utilización del Bitcoin. Sabemos que El Salvador declaró de uso legal el Bitcoin y nos tienen noticias sobre un rechazo que ha tenido esta moneda en este país. De hecho, ha bajado la cotización del Bitcoin en un momento donde se pensaba que iba a subir, ¿verdad? Vamos a ver qué noticias nos tienen sobre eso. Pero antes los saludo a don Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello. Bienvenidos ambos a este programa Contexto. Y le comento que Argüello me dice, bueno, me estoy poniendo mi tercera dosis de la vacuna, de la Pfizer, ¿verdad? Pero también me comenta que ha habido problemas con las dosis de refuerzos de la Johnson & Johnson. ¿Cuál es la situación con esto? Bienvenidos. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por invitarnos de nuevo a tu programa. Casi es una asiduidad, aunque yo no recuerdo, yo creo que es la primera vez que venimos este año, ¿verdad, Roberto? ¿Cómo va Mira, a ser tanto? Pero ya el año se está terminando. no, pero es que la asiduidad tuya es a largo plazo. Mira, Ah, no. Pero sí tenían unos mesecitos que no venían, es cierto. eso es para alegrarle un poquito al principio del programa. Pero bueno, Roberto, sí, Roberto tiene información sobre el asunto de la vacuna aquí en Miami. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Qué tal, Mónica? Gracias por invitarnos a tu programa Contexto, el cual lo vemos aquí en Miami también. Y es un honor estar al lado también tuyo y de Luis Manuel, un tremendo economista, un gran amigo. Lo que tú expresaste el día de hoy fue de que salió en el Washington Post, de que hay dos vacunas que ya la próxima semana las personas se van a poder poner el booster, que es básicamente la segunda vacuna. Sí. Va a ser Moderna y Pfizer. Yo me puse hoy el booster de Pfizer debido a que mi doctor me dijo, ve, porque tú tienes la diabetes en el margen y la verdad es de que esta variante Delta es muy peligrosa. Y se está hablando a propósito de que la variante MO, que viene de Colombia, aparentemente, Luis Manuel, las vacunas Moderna y Pfizer y todas las otras vacunas parece que no le hacen nada a esa variante. Eso es lo que se está hablando de último momento. Pero la Pfizer y la Moderna tampoco, Roberto. Eso lo leí hoy y lo están diciendo de que parece que hay data de que esa variante es tan extraña, agresiva, de que esas dos, que las vacunas existentes no le hacen nada. Eso es lo que dicen, eso lo bueno, leí tenemos hoy. que entonces investigar más al respecto para darle a los amigos la información ya científica, más acabada, pero sí también he escuchado que es posible que a estas variantes no la combatan. Pero vamos a esperar a ver qué dicen los científicos sobre esto. Y Eso es correcto, ojalá pero que sí sea. lo que sí salió hoy es de que no hay un booster de la Johnson & Johnson. Sí. Como tú sabes, la Johnson & Johnson es una inyección que solo se pone una sola vez. Exacto. Como era dosis única, quizás no tenían previsto que el refuerzo iba a ser tan rápido, ¿verdad? Eso es correcto. Y lo que ha estado pasando, si tú has estado leyendo, es de que casi un 55% de la población de Estados Unidos se vacunó, el resto no se vacunó por el motivo que sea. Y el resto del mundo, lamentablemente, por motivos de que tal vez no hay vacuna para los pueblos, entonces, como hay una enorme cantidad de no vacunados, el virus ha cambiado, se ha fortalecido y eso ahora está afectando y golpeando a las personas vacunadas. Aquí, por ejemplo, a la alcaldesa del condado de Miami se le murió el padre de 90 años ya vacunado 2 veces. Wow. Y de Pfizer. De Pfizer. Una muy mala noticia. Está muy mala la situación. Lo que sí hemos estado muy pendientes es de que aparentemente un 90% de las personas que entran al hospital en situaciones graves son personas no vacunadas, incluyendo muchísimos niños. Porque como tú sabes bien,
de 12 años para abajo todavía no se ha aprobado ninguna vacuna. Sí, sí. Es muy lamentable esta situación. ¿Y en Miami cómo está la situación? Porque tengo entendido que ha habido muchos rebrotes y que las personas andan sin mascarillas en las calles, confiando, los que no creen en el virus por un lado, que no son tan poquitos, y los que ya tienen las vacunas dicen, bueno, ya no necesito usar la mascarilla, y que ha habido allá un gran rebote. Por ejemplo, ¿ustedes cómo salen a la calle? ¿Están con sus mascarillas? ¿Se reúnen en los restaurantes? Bueno, ya aquí también está abierto. Hay muchas personas en los restaurantes, aunque en grupos, vamos a decir, pequeños, que son los más cercanos, que uno confía en que no tengan el virus, pero en realidad no hay seguridad. Lamentablemente, Mónica, lo que ha estado pasando en los Estados Unidos es de que muchas personas creen que usar la mascarilla atenta contra las libertades de esas personas que no están y que va en contra de la Constitución de Estados Unidos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, a quien yo voté por él, y creo que hasta el momento ha hecho una buena labor, lamentablemente ha tomado la opción de que las personas pueden ponerse la mascarilla de una forma opcional, y eso va contrario a lo que se está diciendo, de que las personas se deben de poner la mascarilla, no solamente deben de estar inyectados, sino que deben de usar la mascarilla, usar el distanciamiento social y lavarse las manos. Lamentablemente, el gobernador ha ido por la parte filosófica del Partido Republicano, y eso ha causado que, a pesar que la Florida tiene un X porcentaje de la población de Estados Unidos, la cantidad de afectados con el virus en la Florida excede 3 veces la población de la Florida como porcentaje de Estados Unidos. O sea que aquí el virus está golpeando fuerte, y eso en gran parte es por la irresponsabilidad de mucha gente de no usar la mascarilla. Bueno, de hecho, aquí fue, creo que el primer país donde se tomó la iniciativa, el presidente Luis Abinader tomó la iniciativa de poner el refuerzo, o sea, la vacuna del Pfizer, a los que nos habíamos puesto las dos vacunas de la China, de la Sinovac. Y mucho que se criticó, y fue una medida muy buena, que de hecho por eso tenemos un poco más contenido el virus de los que nos las hemos puesto, que tampoco es que son tantos. Pero se predice un rebrote para octubre, y a esto influye en la apertura de los colegios también. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que las personas puedan tener el protocolo suficiente para que esto no se expanda y volvamos a tener que cerrar, que no creo que la economía lo aguante. Bueno, pero hablemos entonces un poco del Bitcoin, hablemos un poco de economía. Aquí estamos conociendo los 12 ejes planteados por el presidente Abinader. Será el próximo 15 cuando se volverán a reunir, y tenemos esperanzas en que podamos darle curso a muchas reformas que habían estado paralizadas por años, incluyendo la reforma fiscal, de salud, energética, que aunque se firmó el pacto, pero hay muchas cosas todavía pendientes. En Estados Unidos sabemos que todo nos influye muchísimo. De hecho, los precios han subido considerablemente, incluyendo los de la canasta familiar en nuestro país, y tiene mucho que ver también con los precios internacionales, los commodities, los embarques, o sea, los fletes. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Es una pregunta que se las voy a hacer, pero ya que mencionamos lo del Bitcoin, que es algo que también preocupa a las economías establecidas, porque es algo de la nada, no es regido por un banco central, es algo un poco, muchos dicen que es el futuro, pero uno lo ve como un poco aéreo, que no tiene una base, no tiene un respaldo económico material. ¿Qué está pasando ahora mismo en El Salvador con la aceptación de esta nueva moneda virtual? Bueno, yo voy a dejar que Luis Manuel, que sabe 100 veces más de economía que yo, responda la primera parte de tu pregunta, que viene de República Dominicana, y si querés después enfocamos un poquito en el tema de Bitcoin. Adelante, Luis Manuel. Bueno, pero antes de entrar a ese tema, quería, sobre lo anterior que se estaba hablando, puntualizar y ver las contradicciones que hay en términos políticos e ideológicos en la estructura ideológica en los Estados Unidos, porque por un lado tú ves a los republicanos que apoyan la libertad de acción de las personas, principalmente ellos aducen ese término de libertad al no obligar al uso de las mascarillas, lo cual
es un contrasentido en cierto sentido porque está exponiendo a la persona a la muerte, ¿no? Ahora, ahí se lleva la acción del derecho civil del hombre a ser libre. Pero sin embargo, tú lo ves por el lado de los derechos que exigen las mujeres en términos del aborto, de que es un derecho de ellas, ¿no? Porque es como persona humana un derecho de abortar, entonces los republicanos se oponen. Lo que yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero te digo que hay posiciones ideológicas contradictorias dentro del mismo sistema político norteamericano y que se ve en la parte del Partido Republicano en su forma de actuar, que es un conservadurismo que está llevando al extremo, está siendo llevado al extremo. Pero bueno, vamos al asunto del Bitcoin, que es un tema que Roberto lo ha traído. Pues Roberto, su especialización básicamente es más allá de todo, pero principalmente en los temas de Centroamérica, y es el que nos ha traído la situación que está pasando en El Salvador. A mí esa situación de El Salvador para mí es un riesgo innecesario que asumió el presidente Bukele. El presidente Bukele, desgraciadamente, es una persona inteligente, pero es terco. O sea, se ve que es una persona terca y hay personas, y cuando la terquedad se impone, muchas veces se lleva a las personas, el riesgo, ¿no? Conlleva un peligro. Y hemos visto el caso de Afganistán. Para mí fue una terquedad del presidente Biden, inclusive una terquedad frente a los consejos de los servicios de espionaje y los consejos de los militares norteamericanos. Entonces, fíjate cómo terminó todo en un desastre. Entonces, yo creo que esto de El Salvador es un experimento en base a algo que se está incubando en el sistema monetario internacional para quitarle poder, ¿no? a la emisión de los gobiernos, de los bancos centrales, porque los bancos centrales es propiedad de los gobiernos. Entonces, el objetivo de eso es eliminar el control que tienen los gobiernos en la posición de la moneda nacional y crear, como se está viendo, decenas y cientos de monedas. Como tú señalabas al principio, ¿qué respaldo tienen esas monedas? O sea, ¿qué seguridad hay detrás de esas monedas? Porque por lo menos en el término de la moneda nacional hay la seguridad de un banco central, ¿no? Que tiene respaldo de un gobierno. Que tú me dirás, bueno, cuando hay mucha inflación se pierde valor, cuando hay una devaluación se pierde valor, pero los gobiernos y los países subsisten y además son elementos de financiamiento al propio gobierno, lo que no es el Bitcoin. El Bitcoin es un riesgo para mí, para el gobierno de El Salvador. Tal vez para los privados que están experimentando con eso, no sea un riesgo. Al contrario, puede ser que sea un juego, pero también puede ser que sea una acumulación de riqueza, que lo han tenido mucho, porque esto hoy comenzó a precios muy bajos y ha subido mucho. Ahora hay un tope que llegó, sobre el cual bajó y después subió y bajó, que parece que está limitando que continúe subiendo. De todas formas, yo creo que es un riesgo innecesario del presidente Bukele poner a su país y a su pueblo a depender de algo nuevo y que depende mucho del sistema del sistema de los internet, ¿no? Del internet, y mucha gente en El Salvador no tiene internet. No, incluso, Luis Manuel, va más allá de la tecnología, también tiene que ver mucho con el sentimiento, con la emotividad, porque fíjense cómo ahora mismo, en vez de haber subido, ha bajado con la puesta en circulación de El Salvador, o sea que es una moneda que no tiene, es como el mercado, que le afecta mucho cualquier cambio que se suceda. Entonces, no podemos confiar en una moneda que, de hecho, ¿cuánto ha variado el Bitcoin? Es verdad que es como una acción, pero el dinero en sí tiene que tener un valor más o menos estable.
Bueno, el propósito de Bukele tiene dos propósitos, básicamente, que yo he escuchado. Primero, independizarse del dólar de los norteamericanos y reducir la dependencia de la economía salvadoreña de los Estados Unidos, lo que es una estupidez, porque El Salvador depende básicamente de las remesas que vienen de los Estados Unidos. Y la mayoría de sus exportaciones va a mercados dolarizados en Centroamérica y en los Estados Unidos, el mercado del dólar, ¿no? Y en segundo lugar, la reducción en el costo de la transferencia de las remesas hacia El Salvador. O sea, él considera que las remesadoras tienen un porcentaje muy elevado de cobro en el uso de transferencia de esa remesa de los Estados Unidos a El Salvador, y que con este sistema, pues la persona mandarían directamente la remesa sin costo alguno a sus familiares en El Salvador, lo cual es cierto, pero ahí está la variabilidad de la moneda, que te sube y baja, y te puede subir en un momento determinado 20% y para el otro día te baja 40%. ¿Cómo han reaccionado en El Salvador las casas de envío de monedas, de dinero, las que son oriundas del Salvador? Porque habrá otras que serán cadenas quizás, pero las oriundas del Salvador, ¿cómo han reaccionado ante que recibirán cero comisión de estos envíos? Lo cual es ellos tienen también empresas y tienen empleados y demás. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos? Bueno, Mónica, entendamos el fenómeno de Bukele. Bukele es un hombre de aproximadamente 40 años que le debe la presidencia a la tecnología. Antes que él llegara a ser presidente, había sido alcalde. Y lo que hizo Bukele fue utilizar las redes sociales y básicamente independizar sus pensamientos de los principales periódicos de El Salvador, como en las televisiones. Y entonces la juventud lo comenzó a seguir en las redes y logró aplastantemente ganar las elecciones hace un par de años, ganándole a los dos partidos tradicionales que ni juntos llegaron a lo que sacó Bukele, ¿verdad? Eso es lo primero. Recientemente, su partido también ganó las elecciones en el Congreso de una forma arrolladora, teniendo a la prensa, ya sea escrita como las televisores, en contra de él. Toda utilización de redes sociales. ¿Y qué fue lo que pasó? Y eso casualmente tiene que ver con lo que pudiera haber pasado en República Dominicana. Lo que ha pasado es de que El Salvador progresó, pero la mayoría de su gente se atrasaron, ¿verdad? Se crearon grandes capitales, pero aún así mucha gente quedó muy pobre, ¿verdad? Entonces esa gente que tenían un teléfono comenzaron a ver que ellos podían aspirar a más. Y esa persona fue Bukele. Entonces Bukele le debe su poder y su presidencia a las redes, le debe a la tecnología. Vino a Miami, había una convención de Bitcoin y aquí creo que se entusiasmó y dijo que El Salvador iba a ser el primer país de que iba a autorizar que el Bitcoin fuera legal. Entendamos lo que es el Bitcoin. Existen criptomonedas y dentro de todas las criptomonedas que hay, el Bitcoin es el 60% de las criptomonedas. ¿Qué significa criptomoneda? Así como en el mundo está el dólar, está el peso, está el colón, ¿verdad? Está el euro. Pues entonces así existen centenares de monedas de criptomonedas. Lo que dijo don Luis Manuel es exacto. Es una moneda muy volátil, nadie la supervisa, ¿verdad? Y entonces aquí en los Estados Unidos, cada vez de que alguien está buscando cómo especializarse en promover las criptomonedas, esa es una invitación para que el fisco de los Estados Unidos, el mismo FBI, le caiga encima, porque existen muchas formas de lavar plata y de hacer una serie de cosas ilegales a través de estas monedas, porque los reguladores, ya sean los reguladores fiscales como los reguladores bancarios, no entienden esto. El tema es de que la legislatura de El Salvador pasó la ley, el presidente la firmó, y el día de ayer se oficializó eso y se lanzó una moneda virtual que el gobierno lanzó a través de un app que se llama El Chivo.
el chivo es una expresión salvadoreña que es como decir nice. Entonces, pues es una frase muy catchy, ¿verdad? Le pusieron el chivo, pero lo cierto fue que ayer el gobierno de El Salvador compró alrededor de $200 millones en criptomonedas para darle 25 a $30 a cada persona para que tuvieran su monedero, el chivo. ¿A cada ciudadano? Le dieron, sí, $30 en criptomonedas. O sea, es como para fomentar este mercado. Para fomentarlo. Pero ¿qué pasó? El chivo, el app, colapsó y fue un desastre. Y entonces mucha gente salió a la calle a protestar, pero había otro montón de gente que estaba lista. Ahora, alrededor de El Salvador, aparentemente pusieron 300 locales donde ATM, donde se podía pasar de criptomoneda al dólar. Ahora te voy a explicar. Vamos a la pausa antes de explicar esto y volvemos enseguida. Dale. Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello nos acompañan en este programa y hablábamos en este bloque del Bitcoin, esta criptomoneda que se ha aprobado como de curso legal en El Salvador por el presidente David Bukele, que sí es cierto que ha tenido ideas muy dinámicas. Creo que se le ha ido un poco la mano explicaba Roberto de que cada ciudadano tiene ahora en su monedero virtual, ¿verdad? Vamos a decir en su celular, $30 que el gobierno ha repartido para dinamizar este mercado. Roberto, la verdad es que no entiendo ni siquiera muy bien esta estrategia. Bien dices que colapsó el apps, porque ni siquiera todo el mundo, Salvador es un país bastante pobre y donde la media intelectual también no creo que todo el mundo tenga un celular que lo sepa manejar. No sé si lo tendrá, cuál es el porcentaje de celulares que tienen. Entonces, el que no tiene un celular que lo sepa manejar, estos $30, ¿qué va a pasar? Tú dices que hay un convertidor, no sé, en un celular prestado o alguien que se lo haga. ¿Cómo es que esto está funcionando? Bueno, primero que todo, en el break que tuvimos, Emanuel me pidió que explicara qué significa el chivo, porque el chivo aparentemente en dominicano es una cosa y en salvadoreño es otra. Sí. Chivo es una palabra de alegría, está chivo, está bonito, está bueno, ¿verdad? Para que estamos. Claro. Y ese fue el nombre que le pusieron al app del teléfono. Ahora, veamos. Aquí es como sospechoso, cuando un tan sospechoso, estoy chivo. Sí, aquí es distinto. Igual, ¿tú te acuerdas que Vargas Llosa le puso al libro de La fiesta del chivo? Porque cuando tú berreas por algo que tú dices, está chivo, ese fue un grito de chivo, que fue lo de la muerte de Trujillo y que gritó como un chivo. Entonces, el chivo aquí no es una palabra muy bonita. Es cierto. Bueno, pero casualmente esa es la riqueza del idioma español, ¿verdad? que en un país es una cosa y en el otro es otra. Bueno, pero volviendo a la operatividad de esto, yo me meto en la mente de Bukele y estoy tratando de entender qué es lo que quiso hacer él, ¿okay? Y vamos a darle el beneficio de la duda que está tratando de hacer el bien. Él, creo yo, que siendo un presidente joven que le debe su triunfo a la tecnología, dijo, bueno, El Salvador ha estado estancado 200 años, desde que se firmó la paz en los años 80 hasta ahora. El país ha progresado, pero ese progreso no ha beneficiado a las masas. Entonces vamos a tratar algo nuevo. El tema es que El Salvador, la moneda de El Salvador, que antes era el colón, hoy es el dólar. Entonces, cuando tú tienes una moneda dolarizada, y Manuel te puede explicar esto un poco mejor que yo, es de que el gobierno no puede emitir moneda local, ¿verdad? Entonces eso evita que haya los grandes déficits que tienen los gobiernos, que en este caso un déficit puede ser financiado a través de deuda o imprimir papel. Y cuando un gobierno imprime papel, la inflación se dispara y podemos hablar de eso. En El Salvador
no, el gobierno no tiene la potestad de emitir papel porque el único que puede emitir dólares es el Banco Central de Estados Unidos. Entonces el gobierno de El Salvador, como el de Panamá y como de Ecuador, tiene las manos cruzadas, ¿verdad? Las disposiciones que tienen los bancos centrales en estos países dolarizados no es lo mismo como en países como en República Dominicana, donde el Banco Central verdaderamente maneja bien sus instrumentos porque puede y además porque tiene el peso. Pero volviendo al tema de El Salvador, me decían amigos míos cuál es el siguiente problema. Si ellos compran de Estados Unidos, las facturas de ellos son en dólares. Vamos a decir que alguien compró $100,000 y entonces tiene $100,000 en el inventario. Vende esos $100,000. Le pagan en Bitcoin, el equivalente de $100,000 en Bitcoin. Y si ese día el Bitcoin se va a la mitad, exacto, estos $100,000 que recibió se le convierten en 50. Entonces, ¿cómo paga los otros 50 de Estados Unidos? Lo otro es de que El Salvador es miembro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lo cual lo tienen súper vigilado. Entonces hay que ver, dentro de todo este proceso de innovación que tiene el presidente Bukele, cómo va a manejar sus relaciones con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Pero en eso, Luis Manuel es más experto que yo. vamos a ver. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial han aprobado, ¿no?, la incursión de El Salvador en términos del Bitcoin. El Salvador tiene un per cápita que es la mitad de la República Dominicana. Tenemos un per cápita de $8,000 y pico por persona. El Salvador lo tiene de 4,000 y pico. Ahora, el Salvador, por depender mucho de la remesa, sí tiene tiene una distribución del ingreso mejor que muchos de los países de Centroamérica. Yo creo que, con excepción de Costa Rica, yo creo que la distribución del ingreso en El Salvador es mucho mejor por el peso que tiene la remesa, ¿no?, en la economía salvadoreña, y que distribuye esta remesa, ese ingreso en la población de más bajos niveles, que son las que más emigran. ¿Qué es lo que pasa aquí en República Dominicana? Aquí en República Dominicana se evitó una situación muy seria por el incremento enorme que tuvieron las remesas gracias a la ayuda federal del gobierno de los Estados Unidos. Esa ayuda federal del gobierno de los Estados Unidos permitió que a este país ingresaran prácticamente como donación más de $3,000 millones. Lo que pasa es que aquí no se dice porque los Estados Unidos, y aquí se habla de otra cosa, y que el turismo, y que aquello, y que lo otro. No, la remesa fue lo que evitaron un gran desastre en la economía dominicana, que ayudaron como colchón para que la pobreza no cayera más de lo que cayó, ¿no? Y además eso provino de la ayuda federal del gobierno norteamericano a los dominicanos que están residiendo en los Estados Unidos. Eso lo digo y lo vuelvo a decir, esa es la realidad. Esa fue la realidad, y esa es la función de la remesa, que ha hecho que en El Salvador también haya elementos, ¿no?, que hayan evitado que una mayor caída en la pobreza con este problema de la pandemia. Bueno, don Luis Manuel, pero ¿cómo se manejará las finanzas allá? Porque, por ejemplo, Bukele, que tiene su plan también de recaudaciones, él mismo, ¿cómo ha proyectado que cobrarán impuestos sobre una moneda en la que no hay ninguna supervisión desde adentro? Mira, Mónica, yo te lo vuelvo y te lo repito, es una terquedad de Bukele, y eso está siendo influenciado, ahí se abrió de unos venezolanos, yo no sé cómo, porque el primero que comenzó con eso en América Latina fue Maduro. Sí. Debido al cerco que le hicieron y a la congelación de los fondos en dólares que tienen los bancos en el exterior, entonces comenzó a inventar con que iba a manejar la moneda electrónica esta de los bitcoins. Y también Ahora, China fue de las China primeras. China quisieron, pero el gobierno chino no ha permitido, porque sabe el gobierno chino que va a debilitar el poder de su emisión. Los chinos son los últimos que van a permitir eso. Los americanos, con su posición liberal, ¿no?, que es
lo que muchas veces le ha creado problemas a los Estados Unidos, deja que las cosas vengan y que las cosas salgan, y muchas veces le sale muy mal, ¿no? Entonces, los chinos no se juegan con eso, ni Putin se va a jugar con eso tampoco. Y yo espero que nosotros aquí también en República Dominicana, yo creo que el gobernador del Banco Central que tenemos, una persona muy prudente, y que no va a inventar con esas cosas. Yo creo que Bukele ha tirado lo que nosotros decimos aquí, un bucapié, que le puede quemar los pies, y ser el elemento que afecte sus pretensiones de perpetuidad en la presidencia en El Salvador. Bueno, aquí el gobernador del Banco Central dijo muy claramente, advirtió a no confiar en lo que son estas monedas virtuales y justamente mencionó su volatilidad y otras cuestiones por las cuales no debería una persona, principalmente que no supiera sobre esto, invertir. Además que el que sabe, señores, es como la bolsa, es muy difícil, hay que tener un seguimiento diario o hay que estar dispuesto a vender de inmediato, perdiendo poco para no perder más. Son demasiado las variables, es un riesgo demasiado grande. Vámonos a la pausa y volvemos con el tema de la economía aquí y en los Estados Unidos. Continuamos con Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello. Vamos a ver, Roberto, Luis Manuel, vamos a hablar un poco sobre la relación entre las economías estadounidenses y la República Dominicana, también de la zona, pero por supuesto que no es mucho lo que se refleja en nuestro país. Tenemos el costo de los fletes, principalmente en materias primas que vienen o cualquier importación o exportación que viene entre China, el Asia y la República Dominicana, China, Europa y los mismos Estados Unidos. Se han disparado, no sabemos por qué. ¿A qué le atribuyen ustedes el alza exorbitante de los fletes? Porque si bien es cierto que el petróleo ha subido, los fletes se han disparado en una magnitud mucho mayor. Don Luis Manuel. Bueno, que hable yo, está bien. Bueno, no, se ha escrito ya mucho sobre eso, y principalmente eso es debido al desabastecimiento que hay de contenedores, y que ha hecho que el flete entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y Europa se haya en algunos casos quintuplicado y sextuplicado. Ha pasado de $2,000 hasta 12,000 y 14. Sí. Yo estaba viendo los otros días de que $20,000. Yo creo que hay un error, pero uno nunca sabe cómo están las cosas, lo cual es una barbaridad. Mi consejo es que la gente que quiera de necesidad obligatoria de consumir, bueno, pues consuma, pero el que no tiene necesidad obligatoria de comprar cosas ahora, que se abstenga, porque esta es una situación, como realmente dicen los gobernadores de los bancos centrales, transitoria, que tiene que caer, y bueno, los que se van a perjudicar más son aquellos que van a utilizar su dinero comprando en un momento caro. Es igual ahora, tú te metes en el mercado de vivienda en los Estados Unidos y te vas a dar un estrellón grande, porque el mercado de vivienda en los Estados Unidos se ha disparado y en algunos casos ha duplicado el precio del valor de la casa, porque hay una escasez en este momento. Pero ahorita, en un año, cuando comience a haber excedente, esos precios van a caer y te vas a quedar en la parte más alta, ¿no? Del tope de precio en el mercado, y no lo vas a recuperar por un buen tiempo. Entonces, esta es una situación que es producto de la pandemia, de todas estas cosas que se han presentado ahora. La gente tiene que estar viendo, ¿no? Y viendo, visualizando su comportamiento en términos al comportamiento que hay en el mercado y a la fuerza que están actuando en el mercado. Entonces, yo lo que aconsejo es que en momentos como estos tú seas muy
muy precavido en términos del consumo que tú tengas. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya en julio cayó el consumo y la primera semana de agosto también está cayendo el consumo. ¿Por qué? Porque la gente, primero, el problema de la pandemia que está dándole duro a los no vacunados. Porque el problema en los Estados Unidos ha sido el no vacunado. Los vacunados, como señalaba Roberto, yo estaba viendo que es uno de 5.001 de los vacunados. El problema también es que la gente está viendo sus ahorros cayendo en un momento en que el gobierno ya le está retirando la ayuda. Está viendo sus ahorros cayendo porque están consumiendo sobre un exceso que no estaban pensando que iba a haber, porque hay precios que se han duplicado. Y bueno, por eso es importante que en momentos como este la gente se oriente y reduzca su disposición a consumir bienes costosos. Ahora, deja a Roberto que hable y ahorita vamos a hablar del país. Roberto, no, también Sí. agrego que también en la República Dominicana los bienes raíces han subido entre un 10 y un 15%. Eso también es de ver por qué ha pasado. Personas buscando inversiones, porque no creo que se haya debido, porque son de una clase media alta hacia arriba, de que haya sido por escasez de vivienda. No, Roberto. no, esto es por aumento en el costo de construcción, Sí. porque ha aumentado el cemento, la varilla, una serie de cosas. Pero en los Estados Unidos es por escasez en el mercado de vivienda. Sí, sí, es distinto el caso. Adelante, Roberto. ¿Tú sabes por qué yo dejo que Luis Manuel hable siempre primero? ¿Por qué? Porque aquí en el Departamento de Estado me contaron que en la Argentina había un embajador americano muy famoso que estaba promoviendo un cónsul para que fuera embajador en otro país. Y entonces el cónsul salió a bailar tango y bailaba súper bien, después de que vio que el embajador no sabía bailar tango. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó al cónsul? ¿Qué le pasó? Ya no volvió a ser embajador, lo demovieron por saber bailar mejor que el embajador. Y entonces en esto uno tiene que comprender que Luis Manuel es un tremendo economista y a pesar que yo soy economista, yo estoy en las ligas menores y él está en las ligas mayores, ¿verdad? Entonces, mira, te cuento, yo he estado estudiando esta cosa de la inflación y te cuento de que, como he sido un estudioso, la mayor innovación en comercio exterior han sido los contenedores. Desde el momento de que esas cajas de contenedores, que la gente no le pone mucha atención, es la mayor innovación que hay en el tema de comercio, ¿verdad? Porque de esa forma se puede exportar, se meten y los barcos llevan estos grandes contenedores. Pero ¿qué pasó? Vino el COVID y los contenedores que se mandaron de Estados Unidos hacia China se quedaron en China. Luego se dejó de producir madera y te recuerdo que cada vez que se manda algún bien, vienen los pallets de madera y entonces de pronto esos pallets de madera desaparecieron y entonces dejó de existir de que los bienes pudieran fluir de un lado a otro, colapsó, de pronto se dejó de producir gasolina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los países no sacaban petróleo, muchos barcos se quedaron llenos de gasolina y no habían autos que manejaban. Y entonces muchas compañías, inclusive nosotros somos asesores, nos preguntaban, ¿qué hacemos con los precios? Bajamos, subimos. Y te cuento de que a raíz de todo esto hay expertos en Estados Unidos que viven analizando con grandes empresarios estrategias de precios. Y creo que sería bueno que uno de estos días tú invites a uno de estos grandes pensantes de cómo es que se suben los precios. Entonces, de pronto la economía comienza a reactivarse, pero no hay bienes. Y al no haber bienes y haber dólares, como dijo Luis Manuel, el gobierno de los Estados Unidos inyectó muchos dólares a la economía, había muchos dólares persiguiendo pocos bienes y se vino una inflación bastante galopante, al punto que en estos momentos en Estados Unidos está como al 5.5%. Yo no sé en cuánto está en Dominicana, pero aquí se disparó la inflación. De pronto la gasolina, ¿verdad? Se duplicó
De pronto la leche, yo compraba la leche a 3.20 y hoy está a 4.50, que es una barbaridad en Estados Unidos. Sí. Te recuerdo que George Bush, papá de mi gran amigo, el gobernador Bush, casualmente perdió la elección de los Estados Unidos porque le preguntaron que cuánto valía un galón de leche y ni sabía, ¿verdad? Y te recuerdo que Bush, el padre Bush, que fue un tremendo presidente, perdió la elección contra Bill Clinton por el tema de la economía. Entonces, la inflación en los Estados Unidos está desatada. El hecho de construir casas, la mano de obra se disparó. Hay miles de puestos abiertos en Estados Unidos y la gente no está llegando a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que prefiere quedarse en su casa a recibir todas estas pensiones que el gobierno ha estado dando, debido a que hay demasiados dólares. Ahora, todo esto tiene un efecto devastador en la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino en la economía de todo el mundo, ¿verdad? Así es que esto tiene, pues, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, desafortunadamente es lamentable. El Banco Central de Estados Unidos ha optado por no subir sus tasas de interés. Para las personas que nos escuchan y nos están viendo, te recuerdo que los gobiernos tienen la política fiscal y tienen la política monetaria. En la política monetaria, que Luis Manuel puede explicar bien, es donde el Banco Central maneja inyecciones que le mete a la economía, ¿verdad? Y también sube las tasas de interés, y así es como controla el flujo de efectivo que tiene la economía. En la parte fiscal, los gobiernos pueden subir y bajar impuestos. 3 minutos nos quedan solamente, Luis Manuel. ¿Qué pudiéramos hablar sobre esta inflación en los Estados Unidos? Y de hecho ya tenemos bastante inflación, aunque más o menos controlada en nuestro país. ¿Cómo repercutirá en estos meses que quedan, en el próximo 2022? Pero fíjate, en los Estados Unidos el tipo de inflación que hay es muy diferente al tipo de inflación de aquí. Porque el tipo de inflación en los Estados Unidos, la economía norteamericana usa más la tecnología, ¿no? Y por los carros también, la industria de carros es una de las industrias más grandes que hay en los Estados Unidos. Entonces los carros se dispararon por la escasez que había de insumos provenientes de unos chips en Asia, de una fábrica que se quemó, el problema de la pandemia que redujo la producción de chips. Entonces eso afectó tanto la producción de computadoras, de teléfonos celulares, como de la producción de automóviles. Entonces, eso aumentó el precio bastante de los bienes tecnológicos. También el asunto de los vehículos, que es un consumo muy grande en los Estados Unidos. El asunto también, por ejemplo, de lo que se dice la industria de servicios, pero básicamente la industria hotelera y la de restaurantes. Ha subido mucho los precios en la parte de los restaurantes por falta de mano de obra, ¿no? Y porque ha habido también carencia en la distribución de alimentos. Por muchos problemas que han habido en la economía americana, no solamente, también ha habido problemas climáticos que han afectado. Por ejemplo, el huracán famoso que hubo por el lado, primero fue el asunto de la nevada famosa aquella que hubo en el sur, en Luisiana. Y ahora el huracán, después los grandes incendios en California, en el oeste de los Estados Unidos, han afectado mucha producción agrícola, ¿no? Y eso está afectando los precios. Ahora, aquí en la República Dominicana, el problema aquí es que el dominicano, básicamente el consumidor dominicano, lo que consume es la canasta familiar. Cuando tú vas al mercado formal de trabajadores dominicanos, el 80% de ese mercado formal llega al límite de la canasta familiar. ¿Y qué es lo que lo compone la canasta familiar? Básicamente productos agrícolas. Aquí el problema es que hubo un retraso en la acción del Estado a nivel de la finca y de los campos, ¿no? Para aumentar producción de aquellos bienes que más consume el dominicano en su Nos canasta. queda un minuto, don Luis Manuel, pero esto será transitorio. Que la diferencia de la inflación en los Estados Unidos es diferente a la inflación aquí. Sí.
Yo creo que aquí el problema ha sido una falta de producción en términos agrícolas, ¿no? Para suplir la canasta familiar del dominicano común, de la mayoría de los dominicanos que son los grandes consumidores de productos agrícolas. Sin embargo, el gobierno ha aportado con muchísimo, vamos a decir, una cantidad, no muchísima, porque de hecho no han alcanzado, pero una cantidad de alimentos para suplir y tratar de contener estos precios. Hay mucho más que analizar, se nos acaba el tiempo. También me hubiera gustado preguntarle qué va a hacer Estados Unidos ante esta, vamos a decir, mano de obra que no es llenada por los norteamericanos y abrirá una nueva cuota de extranjeros para suplir estos puestos, pero se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver si la semana próxima continuamos con este tema. Gracias entonces, Roberto, Luis Manuel. Muchas gracias por invitarnos. Hasta la próxima, amigos. Ok.